Resultan aprobadas. Propongo se vote en primer término en general y por medios electrónicos la orden del día número 702/25, proyecto de ley venido en revisión sobre presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal del año 2026. CD 30/25. Perdón, senadora, no la vi. Senadora Vigo. Gracias, presidenta. Como se ha votado recién las autorizaciones para las abstenciones, que le solicito, en mi caso, autorización para abstenerme, en general y en particular. ¿Alguien más quiere abstenerse? En general. Muy bien. Entonces, hay 4 senadores no identificados. Se vota. Resultado: afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. Resultando aprobado en general, corresponde ahora proceder a la votación en particular. En consecuencia, propongo que se vote en primer término el capítulo primero del título primero, artículos 1 a 10 inclusive. Se vota. Hugo. Bueno, hola Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hugo? Bueno, bien, aprobado. Muy importante, Sí. más de los votos esperados. 46 votos a favor. 46 votos a favor, aprobado el presupuesto en general. En general. Sí. Pero bueno, es un triunfo mayor al esperado. Totalmente. Facundo, 40 votos estaban esperando. El cálculo máximo que tenía el gobierno era que iban a ser 42 con una buena votación. Consiguieron 46 a favor. Votos. Yo creo que lo que pasó hoy, además de ser un espaldarazo Falta votar del Cándida Senado López para el gobierno, ha sido una estrategia que ha logrado esta victoria, por lo menos Sí. en general. Ahora se está votando en particular un fuerte discurso de Patricia Bullrich, también hizo lo propio Mayán, pero el discurso de Bullrich realmente, incluso más allá de los minutos contabilizados, ¿no? Pero muy interesante. A ver. Resultado: afirmativo 46, negativos 25, Ahí está. abstenciones 1. Bueno, y ahora es muy importante. Resulta aprobado el capítulo 2, corresponde se someta a votación el capítulo... Perdón, resulta aprobado el capítulo 1, corresponde se someta a votación el capítulo Ahí va 2 del capítulo título por capítulo. 1. Perdón, ahora viene el capítulo 2, que es el capítulo, Facundo, el más importante. Sí, es el más importante porque tiene el tema del presupuesto y él tiene el tema de deuda. 1 inclusive. A ver, parece que... Perfecto. Ahí está. Senadora Corrosa. La autorización para abstenerme en este capítulo. Corrosa es senadora por Neuquén. Sí. ¿Se abstiene, senadora? En todo el capítulo. En este capítulo, en todo el capítulo. Gracias. Tiene la palabra el senador Capitanich. Presidente, nuestro bloque quiere una votación en particular del artículo 30. Nominal. El artículo 30 es el artículo sobre educación. El capítulo 2 comprende. El que ha generado más tensiones y controversia. Sí, que lo charlamos ayer incluso, ¿te acordás? Una votación en particular por el artículo 30 en forma específica. No estaba previsto la votación de esa manera, era solamente por capítulo. Solo por capítulo. Está aprobado, sí. Es lo que se votó el plan de labor, ¿no? Y es lo que se resolvió. ¿Se abstiene del capítulo 2? Este capítulo tiene el 12, que es el tema de deuda, y el 30, que es el tema de educación. Segundo, Es el tengo la título palabra central del senador Atauchi. de toda esta votación del presupuesto. Claro. El capítulo central. Esta votación es muy importante. Gracias, gracias, presidente. La labor está aprobada, deberíamos votar por capítulo. Previamente, si quieren hacer alguna modificación, como miembro informante
de la Comisión de Presupuestos. Contestaré si la vamos a aceptar o no, y luego debería votarse como se ha aprobado en la labor parlamentaria por capítulo. Por capítulo, claro. Ahí le aclaran a Capitanich que es por capítulo. Un segundo. Tiene la palabra el senador Capitanich. Tiene la palabra la senadora Fernández Agasti, que la sede es Capitanich. Este capítulo 2 es el que tiene el artículo 30, que elimina la obligación de 6 puntos del PBI en educación, que estaba en la Ley Federal de Educación. A ver, ¿qué contra las autoridades de esta Cámara por violar abiertamente el reglamento de esta Cámara, que tiene raigambre constitucional. Ya lo dijimos antes de que se votara la labor parlamentaria y se lo advertimos en labor parlamentaria que se estaba violando el artículo 207 y 171 de este reglamento cuando nosotros pidiéramos ante la Cámara que un artículo se votara en particular, y es lo que hablamos en labor parlamentaria, un artículo en particular se votara a pedido de este bloque. Entonces, como no dejan cumplir con el reglamento y cumplir básicamente con nuestra representación, porque el artículo 30 lo que hace es desfinanciar a las provincias argentinas, desfinanciar la defensa, desfinanciar las escuelas técnicas, desfinanciar el sistema educativo y también las universidades públicas. Entonces, señor presidente, ya que ustedes están jugando este juego de cercenarnos la palabra y la representación a los miembros de este bloque, es que vamos a hacer una cuestión de privilegio por cada uno de los artículos que están en el presupuesto de la Nación. Si ustedes quieren invitarnos a ese juego, no tenemos ningún tipo de problema. Entonces voy a decir por qué creo que la representatividad de este bloque y de esta senadora de la provincia de Mendoza está siendo cercenada cuando no se aplica el reglamento de esta Cámara. Quiero decir que el artículo 30, sobre el artículo 30 que nosotros pedimos especial votación para que puedan los ciudadanos de la República Argentina saber quiénes son los senadores y senadoras que levantan la mano para que no tengan pauta presupuestaria la educación pública, la ciencia y la tecnología, la defensa, y por sobre todo, señor presidente, la educación pública, que es un consenso que muchos acá se llenan la boca hablando, pero cuando hay que votar calladitos y bajo la alfombra hacen lo que le pide el gobierno nacional. Quiero decirles que acá me llegó un documento del gobierno nacional en donde les baja línea, acá, muchos lo conocerán, se lo voy a pasar a la prensa para que entiendan cómo baja línea el gobierno nacional a los senadores aliados para que defiendan el artículo 30 que después no quieren votar en particular. Acá está, dice: refutación jurídica del argumento de regresividad atribuido al artículo 30 de la reforma presupuestaria. La verdad que no tienen ni siquiera la bondad de poder interpretar la Constitución Nacional. Este artículo 30 claramente viola el principio de progresividad de la Constitución Nacional en su artículo 14, 28, 75, inciso 19 y 75, inciso 22. Es una regresión total y absoluta al derecho de la educación. Este artículo 30, que ustedes no quieren votar en particular porque después no van a poder volver a sus provincias, este artículo 30, señor presidente, además de ser inconstitucional por violar el principio de progresividad, también es una declaración política. ¿Por qué digo esto? Porque este artículo 30 no tiene nada que ver con el déficit fiscal. Acá no es que se le asignan partidas, simplemente lo que se hace es borrar por tierra todos los consensos que hemos alcanzado los argentinos respecto a la educación y a la ciencia y tecnología, que acá hay muchos, y en diputados también, que votamos por unanimidad el presupuesto de ciencia y tecnología. Todos los que estamos acá y muchos legisladores que están en la otra Cámara. ¿Y saben por qué votamos en el 2021? En el 2021... Cállese y aprenda, por favor. ¿Saben por qué en el 2021 votamos ciencia y tecnología, un programa nacional por unanimidad?
porque estábamos en plena pandemia. ¿Y saben qué? Nuestros científicos estaban investigando para salvarnos de esa atrocidad que vivimos todos. ¿Y saben qué? El FONDEP, que es el Fondo para la Defensa, que votamos en el 2019, fue a causa de la tragedia en tiempos de paz más importante de la República Argentina, que fue el hundimiento del Ara San Juan. Y entre otros, quien le habla y el exministro de Defensa, pusimos, por ejemplo, el intendente de Mar del Plata también estaba en esa comisión, entre otros, pusimos en el informe final que debíamos hacer una ley de consenso todos los argentinos para que nunca más se desfinancie el armamento de la defensa argentina. Ese fue el consenso al que llegamos. Y mire si no estamos muy atrás de eso, que en lo que va del gobierno de La Libertad Avanza, 18.000 efectivos han renunciado de las Fuerzas Armadas por los paupérrimos sueldos que tienen, de 800.000 pesos. Y miren, si no serán fafarrones, que el propio exministro Petri votó a favor de que se desfinancien las Fuerzas Armadas. Con razón no quieren votar el artículo en particular, si es una vergüenza nacional esto. Y encima lo hacen violando el reglamento, señor presidente. Para colmo, nos estamos enterando que mientras al Senado de la Nación le ponen 0 presupuesto para funcionar, violando la división de poderes, por la ventana meten ñoquis, asesores de la presidenta de La Libertad Avanza, como Milman. Espero que los gustos raros de Milman no los tengamos que pagar nosotros con el 0 peso del Senado. Así que, señor presidente, lamento mucho que se viole el reglamento porque no tienen las agallas de votar lo que van a votar de cara a la sociedad. Por eso es mi cuestión de privilegio. Y quiero que reflexionen, porque están violando el reglamento. Y esto nace torcido. Y el principio de progresividad que están violando solamente para hacerle caso modositamente a quienes son los amos ahora de la República Argentina es tirar por tierra los consensos que supimos construir y que muchos acá votaron y que están borrando con el codo todo lo que dijeron respecto de la defensa, la educación pública y todo lo que sabemos que el artículo 30 contiene. Y quiero repetir, ese artículo 30 nada tiene que ver con el déficit. Es una declaración de principios en contra de la educación pública. Es así de simple. Le pido a los señores senadores que tengan las agallas de votar en particular lo que quieren votar para camuflar en un capítulo. ¿Saben? Y que el pueblo argentino se entere quiénes son los que están a favor de la educación pública y la defensa y quiénes son los que por no se sabe qué razón están destruyendo todo lo que consensuamos los argentinos durante muchos años. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senadora Sagasti. Su cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales. ¿Tiene palabra el senador Atauche? ¿Listo? Votamos, se pasa a votar. Bueno, se va a votar el capítulo 2. Este es el capítulo más importante del presupuesto. El clave, ¿no? En este porque caso. tiene el artículo 30, que es el de la controversia. Sí. Con el tema de educación general, y también con temas de defensa. ¿No? Sí. En general se votó 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Creo que el capítulo 1 se votó del mismo modo y ahora viene el 2. A ver ahora hay, Capitanich, una nueva objeción. Artículo 11. En virtud de que la planilla anexa en materia de la asignación de obras públicas es absolutamente incongruente con el desarrollo de la infraestructura productiva vial para el desarrollo de la República Argentina desde una concepción de carácter federal. Por eso nos oponemos y claramente pedimos una especificación del voto en particular. En segundo lugar, el artículo 12, porque existe una diferencia y una asimetría entre lo que está previsto en la asignación de los recursos para el presupuesto público de las universidades nacionales, con una diferencia de 2.52 billones respecto a la meta de financiamiento básica del sistema universitario. Y en tercer lugar, claramente, y de un modo enfático, el artículo 30 es violatorio. Primero, del artículo 20 de la Ley de Administración Financiera 24.156, por una razón muy sencilla, porque no se puede hacer lo que se está haciendo con el artículo 30. Segundo, porque se viola el artículo 171 del reglamento. Tercero, porque efectivamente
el artículo 9 de la ley 26.206, que es compatible con el artículo 7º de la ley 26.075, establece una meta clara respecto a la inversión de 6 puntos de presupuesto educativo consolidado respecto al Producto Interno Bruto. Segundo, porque la ley 27.614 en sus artículos 5, 6 y 7, estoy cerrando, en los artículos 5, 6 y 7 de la ley 27.614 establecía claramente el 0.52% de la meta respecto al Producto Interno Bruto. La República Argentina está por la mitad de eso en los presupuestos actuales y muy distante de Israel, 5%, 3,5% de los países europeos. También por la ley 26.058, educación técnica, cae 93% desde el año 2023 y a su vez porque es violatorio del artículo 52 de la ley 26.058 respecto al 0,2% de los recursos corrientes, que es una cifra de 200 millones de dólares que es clave para garantizar la educación técnica para 1,9 millones de argentinos. Y por último, claramente, la ley 27.565, que tiene que ver con el inciso 1 del artículo 4 de la creación del Fondo de la Defensa, que eso también tiene que ver con 800 millones de dólares, que es incompatible con otras inversiones que se han planteado aquí. Por eso, respecto a este capítulo y respecto a estos artículos en particular, nosotros queremos la expresión del voto nominativo de cada uno de los senadores. A ver, Facundo Chávez, es el momento crítico porque el peronismo, el kirchnerismo, quiere que se vote en particular. Si acepta o no la propuesta del senador Capitanich. Tiene la palabra el senador Atauche. Gracias, presidente. Tampoco hubo acuerdo, pero hubo mayoría para que se vote por capítulo. Lo que el kirchnerismo dice es que para hacer esa votación lo que tenía que tener era 2/3. Es una cuestión reglamentaria. Está bien, pero más allá del reglamento, ¿por qué el gobierno quiere que se vote por capítulo y no particular? Porque en ese mismo título concentra las cosas más polémicas y era más difícil, entre comillas, hacerlo pasar por los senadores que estaban... Básicamente es el tema el 30. De educación. Educación, ciencia y el FONDEF. ¿Se puede identificar? Y el FONDEF es Fondo de Defensa. Fondo de Defensa, Fondo de Financiamiento para Inversiones en Defensa. A ver, ¿se está votando el capítulo 2? A ver. Se vota. Resultado, afirmativos 42, negativos 28, abstenciones 2. Habíamos dicho 41 y 42. De nuevo, este resultado ¿Este es el capítulo 2? Aprobado el capítulo 2. Bueno. Resulta aprobado, como ya lo enunció el secretario. Este es un gran triunfo para el gobierno. Un triunfo enorme para el gobierno. Un triunfo enorme para el gobierno. Logra aprobar la votación el presupuesto en general y logra aprobar este capítulo 2, que era el más controvertido de todos. El capítulo más crítico que tenía el gobierno, la prueba de fuego, era este título, esta votación, y en esta votación el gobierno logró el apoyo de la mayoría. Necesitaba 37 votos, tuvo 5 votos a 34, más. Inclusive se vota. A ver, este es el capítulo 3, a ver. Están votando en este momento. Falta el senador Salino. Resultado, afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. Claro, y en los capítulos menos controvertidos, como este capítulo 3, logran la mayoría de 46, que es una mayoría muy agravada. Muy agravada, una mayoría muy agravada. Ahora, importante de esta votación y de la votación del título 2, que hay 3 senadores peronistas que votaron. 3 senadores peronistas que votaron el presupuesto, incluso el título, el capítulo más conflictivo. Estamos hablando de Andrada, estamos hablando... ¿Andrada de dónde es? Andrada es catamarqueño.
Catamarqueño, de convicción Jalil, federal. responde a Jalil, al gobernador de Catamarca. De Moisés, Carolina Moisés, senadora de Jujuy, peleada mal con Cristina Kirchner. Responde peronista. Es peronista de Jujuy, pero no responde a Cristina Kirchner. No. Está peleada con Cristina Kirchner. Y Sandra Mendoza, Afirmativos 46, senadora de negativos 25, Tucumán, abstenciones que responde 1. ahora a Jaldo. A Jaldo. Resulta aprobado. Antes estaba alineada con Mansur y ahora se separó del bloque del justicialismo y pasó a Convicción Federal, y desde ahí votaron a favor de este artículo, de este título más complicado, más conflictivo. Un triunfo muy categórico del gobierno en la aprobación del presupuesto. Esto probablemente tenga repercusión el lunes, que era la apuesta del gobierno en los mercados. Necesitaba la aprobación del presupuesto, pero además una aprobación categórica en el Senado, ¿no? Porque digamos que con 37 se aprobaba, han logrado 46 votos. Ahora vamos a contar un poquito cómo se han aunado voluntades, sobre todo de algunas provincias. Ha habido un trabajo consistente en términos de reparto de aporte del Tesoro Nacional durante diciembre, antes de la votación. No casualmente a gobernadores que han alineado a sus legisladores, pero bueno, es parte del juego de la política y el gobierno ha logrado sortear. Chequeame, Facundo, el tema de los radicales, cómo terminaban votando, porque hasta anoche había una rebelión de los radicales, del bloque de 10 senadores radicales. Como habíamos dicho, Fama votó en contra. Sí. Votó en contra Cronenberg, que también es radical, y votó en contra no, nadie más. Radical. O sea, y Abad. Y Abad. 3 de los 10 votaron en contra. Pero hubo 7 radicales que votaron a favor. Muy importante, mirá los números. Exacto. En el 42, sobre el artículo 2, sobre todo, que tuvieron 42 votos. Exacto. Esos 7 votos en el Senado del radicalismo han sido clave. A ver, y lo compensaron los 3 que le faltaban con los peronistas, ¿no? Sí, un poquito. De todas maneras, fíjate que hay mucha mesura por parte del bloque La Libertad Avanza, ¿no? Sí. Porque no hay un festejo y la verdad que es un triunfo muy categórico. Es un triunfo muy categórico, sí. Un triunfo importante. Ahí estamos viendo. Este es el artículo 6. Va muy rápido esto, ¿eh? A ver. Sí. Son 11 votaciones. Son 11 votaciones. A ver, esta es la sexta. Resultados de nuevo, afirmativos, mira, 46, negativos 25, abstenciones 1. Resulta aprobado el capítulo 6, corresponde, se somete a votación el capítulo 7 del título 1, artículos 44 a 58. Tiene la palabra el senador Capitanich. Bueno, la primera vez que tiene una goleada el oficialismo, la primera goleada contundente. A ver, ¿qué dice Capitanich? 55 y 56. Respecto al artículo 44, obviamente nuestra objeción es que no autorizamos la emisión de moneda extranjera del 18% establecido, ni la conformación y la estrategia de renegociación y de las operaciones de crédito involucradas en el artículo 44. Respecto a los artículos 45 y 46, ponemos énfasis que no estamos de acuerdo con el monto de autorización equivalente a 85. Ahora se va a votar un artículo clave para el ministro Caputo, que es la emisión de moneda extranjera en ley, de moneda en dólares o en moneda extranjera, bajo ley extranjera. Y esto es lo que autorizan este próximo capítulo, el artículo 45 que está mencionando ahí Capitanich. Esto es clave para la deuda, para el Ministerio de Economía. Las condiciones de reestructuración de las obligaciones. Pero a su vez, está cuestionándolo Capitanich, pero se va a votar ahora. 295,2 billones de pesos. Esto pongo énfasis por lo siguiente. La aprobación total de la Administración Pública Nacional respecto al presupuesto es equivalente a 148 billones. Por lo tanto, prácticamente el doble implican estas operaciones de crédito. Y en ese contexto, efectivamente, tanto el artículo 55 como el 56 constituyen verdaderos cheques en blanco. En una de las operaciones se autoriza claramente al Banco Central de la República Argentina en una operatoria que, lamentablemente, si no nos dice dónde está el oro en materia de reservas, tampoco nos puede garantizar transparencia. Ni lo mismo respecto a operaciones misteriosas de 5 billones de pesos de incremento de inversiones financieras o de 5,1 billones de pesos respecto a adquisición de títulos en materia de financiamiento con el ANSES vinculados a fuentes y aplicaciones financieras. Del mismo modo, obviamente, la cuestión de administración de pasivos, operaciones de pases, opciones y operatorias de distintas características que objetivamente no garantizan
ni la transparencia necesaria y sobre todo por la magnitud, por la discrecionalidad y por la violación estricta de los artículos que he puesto énfasis. Bueno, pone las objeciones Capitanich de este artículo, de este capítulo que viene. A continuación, el miembro informante, senadora Tauche, para la aceptación o no de la propuesta. Es un capítulo clave para el Ministerio de Economía porque está la autorización de emisión de deuda bajo ley extranjera rechazada la propuesta. Que hasta ahora estaba vedada, que había que ir con una ley especial. Con una ley especial. Sí, por la ley Guzmán. Por la ley Guzmán, exactamente. Y ahora lo incluyeron en el presupuesto y hay que ver cuál va a ser la definición. Ahí se va a votar. Vamos a ver si tienen también los 46 votos, ¿no? Señora Bedia. Resultados afirmativos, 46 negativos. Está blindado ese 46 votos. Un éxito, la verdad que es un triunfo para el gobierno. Muy categórico. Importante. Salvo el capítulo 2, que consiguieron 42 votos, que de todas maneras es mucho más de lo que se esperaba, porque estuvieron los 7 radicales firmes acompañando al gobierno, más estos Igual peronistas. Estaba dentro de las previsiones que habíamos dicho 41-42. Esa era la previsión que tenía el gobierno para la votación más conflictiva. Y decían que el presupuesto podía tener una votación en general más favorable por los votos que tenía el peronismo. Pero el cálculo inicial que decían ayer era 41-42. Sí, pero en algún momento entró en duda por las conversaciones con el radicalismo, ¿no? Y con los gobernadores peronistas que... Este es el capítulo 8. Resultados afirmativos, de nuevo, 46, 46 25, abstenciones, positivos, 25 negativos. Resulta aprobado el capítulo 8, corresponde, se someta a votación el capítulo 9 del título 1, artículos 61 y 62. Está tuiteando en este momento Milei, Facundo. Sí, ya te leo. Es para plantear que en este capítulo de las relaciones el gobierno con las provincias, había ya avisado que en cuanto se votara iba a haber una declaración. Ahí está, viva la libertad Cava. Provisional de 13 provincias, con la votación de, en general, ¿no es cierto? No la votación en particular, con la votación en general, que repetimos tiene votos radicales, completo, el bloque radical, si te fijas, está completo en esa votación, más los 3 votos del peronismo de convicción federal. Recordemos que la bancada kirchnerista tiene 28 votos, con esos 3 menos de convicción federal, el kirchnerismo se abroquela con 25. Ahora después vamos a repasar las provincias que le transfirieron la ATN, vamos a hacer el checklist. Va a haber una superposición a ver qué pasó con los legisladores de esas provincias, de esos gobernadores y los votos. Sobre el tratamiento también está difundiendo una foto. ¿Quién está hablando ahora? A ver. Es el senador Rejal, Fernando Rejal, senador por La Rioja. Los recursos extracoparticipables de La Rioja. Dije que por primera vez en 38 años no habían sido consignados en el presupuesto y reservé el derecho de en esta oportunidad sugerir la reparación. Por eso le pido a mis pares la incorporación. Estamos hablando que este capítulo consigna el artículo 61 y 62. Para reparar nosotros proponemos este artículo que llevaría el número 62 bis y que dice lo siguiente: compensación ley 23.548. Lo sumo a Carlos Germano, que está acá con nosotros. Carlos, ¿qué estás viendo hoy? Primer triunfo contundente en el Congreso por parte post-elecciones, ¿no? Para el ejercicio 2026. 3 o 4 datos te doy de lo que vi. Primero, posicionamiento político y empoderamiento claro de Patricia Bullrich, creo ya claramente como una figura central de este gobierno. El otro dato que me llamó la atención dentro de Unión por la Patria, o Popular creo que se llama ahora, es que hizo la presentación, pero va a tener un rol muy activo, el senador por Chaco.
Jorge Capitanich. Creo que claramente empieza en todos estos temas presupuestarios. Hoy fue el mismo informante. Exactamente, con su experiencia y demás, me parece que va a tener un rol no menor. Una espada clave de Cristina. El tercer dato, te diría, es la Unión Cívica Radical. Creo que en el Senado de la Nación es donde indudablemente tiene masa política y volumen político para poder ser protagonista. Si lo mirás en el resto del escenario político, en general tenés un radicalismo en deflación. Claramente en la Cámara de Senadores va a tener ese bloque de 10 senadores es clave para dónde apunta. Y el cuarto dato que te doy por lo que vi acá, si prima facie, es en convicción federal que votó dividido. O sea, son 5 integrantes. Quedó el presidente de bloque en minoría junto con el senador por La Rioja. Y el último dato, creo... es el presidente del bloque. Exactamente. Pero, Fernando. ¿Ese conducción federal quiénes son? Es un interbloque dentro del bloque peronismo. Opositor, del peronismo. O sea, ese que abrieron el bloque, le partieron el bloque a Cristina Fernández de Kirchner. En ese bloque son 5, 3 acompañan al gobierno. Y el último dato... ¿Qué senadores? ¿De qué provincias? Los que te había contado es Jujuy, Catamarca y Tucumán. Tucumán. Son los que le partieron el bloque a Cristina y acompañaron al gobierno. Y el último dato es Córdoba. Córdoba que se abstuvo. Se abstuvo. Creo que me parece que esa es la foto, ¿no? A ver quién está hablando ahora. Florencia López. Está el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, que se negó a que efectivamente se incorpore este artículo. Del peronismo, claro. Pero su presupuesto, el presupuesto de la Cámara de Diputados, para que se entienda, el peronismo está lo dobló. Por eso, señor bajo el paraguas del bloque popular solicitamos con como firmeza nombre. la Está el bloque incorporación justicialista, de este artículo, que encabeza como lo dijo el Mayans, senador, que 62. integra, por ejemplo, a esta senadora. Gracias, después está el bloque Florencia de Convicción López. Federal, a continuación tiene la que palabra son 5, el senador y el bloque Atauche, de miembro informante, Gerardo Zamora, que son 2 de Frente Cívico, que todos senador integran el mismo Capitanich, interbloque que se llama Bloque Popular, que es el bloque kirchnerista. ¿Se acepta o no las mociones, solicitud? Va a rechazar. Gracias, presidente. De la presidencia de la Comisión de Presupuesto no vamos a aceptar modificaciones. Nada. Si lo que estamos viendo acá es que el peronismo o el kirchnerismo presenta objeciones a cada uno de los capítulos. Atauche del oficialismo dice rechazamos las objeciones, vamos a la votación. Porque tiene la mayoría. Y ahora se va a votar el capítulo, vamos a ver. 9 creo. Creo que es el 9, ¿no? Sí. Faltan 2 capítulos nada más. Senador Rejal. Resultados afirmativos 46, negativos 25, abstenciones 1. 46, el número mágico del Resultado aprobada el capítulo 9, corresponde, se somete a votación el capítulo 10 del título 1. Ahí está, faltan los últimos 2 capítulos, pero es evidente que el gobierno ha cerrado un acuerdo político fuerte con gobernadores muy fuerte porque se mantiene, salvo en el capítulo 2, que incluía el tema de educación, ciencia y técnica y defensa, que era el más controvertido. Exacto. Y ahí logró 42 votos. En todo el resto está consiguiendo radicales. 46 votos. 46 votos. Es decir, es un acuerdo muy, muy firme, ¿no? Ahí tenés los 3 votos radicales, que votaron diferente en el capítulo 2. Más Corrosa, que también se había abstenido en la votación polémica. En el título 2 hubo 2 abstenciones, que fue la de Vigo, la de la senadora por Córdoba, la esposa de 46, Juan Schiaretti, y Corrosa, que es ex funcionaria de Rolo Figueroa, y que ahora es senadora. Bueno, y detrás de Milei ya están saliendo varios funcionarios del Gabinete Nacional a festejar el triunfo de aprobación del presupuesto. Ahora vamos a seguir a ver si está tuiteando también Caputo, que fue el que más empujó para que esto no se dilate más y que no se discuta más. Ahí está también Martín Menem. Sí, Caputo por ahora no. Estamos esperando ahí. Sí, pero ahora va a salir seguramente. Va a salir seguramente. Sí, seguro, obvio. Bueno. Si querés te paso un poco de letra política de qué fue lo que
lo que se estuvo haciendo. Y ahí está el triunfo también que ya adjudica Santilli, Martín Menem. Este es el capítulo Resultados afirmativos 10. 46, negativos 25, abstenciones 1. Pero son 12. Resultado aprobado el capítulo 11. Corresponde, se somete a votación el título 2, artículo 68. Se vota. Porque tiene varios títulos adentro. Sí. Adentro de ese capítulo. De ese capítulo, exacto. ¿Decía, Facundo? No, te puedo dar un poco de letra sobre cómo está viendo el gobierno. A ver, dale. Lo que pasó. Primero, importante, destacan en el gobierno que hay presupuesto después de 3 años sin presupuesto, que la Argentina no tuvo presupuesto en el último año de Alberto Fernández y en los 2 primeros. Lo que dicen es que después de mucho tiempo que la vieja política no quiso tener presupuesto y que este presupuesto, a diferencia de los anteriores, es un presupuesto con déficit cero y con números acordes a un programa económico serio. Lo importante, lo que destacan también, es que Patricia Bullrich estuvo en el Senado y que hubo un esquema de relojería política para conseguir blindar estos votos de senadores y de negociaciones con senadores, sobre todo radicales, y con los gobernadores. Hubo un trabajo de Santilli, de los Menem, por supuesto, de Martín Menem y de Lule Menem, y de Santiago Caputo también, que estuvo aportando en la cuestión de la estrategia. Y Karina Milei con el presidente Javier Milei monitoreando desde Olivos la gestión política de esta negociación, que es fundamental y que el gobierno necesitaba sí o sí que hoy se aprobara sin cambios. Y lo que estamos viendo es que... Sin cambio, porque si no volvía a diputados. Exactamente. Los diputados ya estaban licenciados, no había tiempo para aprobarlo en el transcurso de este año y el gobierno necesitaba sí o sí el presupuesto aprobado. Porque el presupuesto arranca del 1 de enero. 25, abstenciones 1. Sí, sigue con el mismo esquema de 46-25-1. Si el gobierno no tenía aprobado el presupuesto, iba a tener que prorrogarlo obligatoriamente porque el presupuesto arranca del 1 de enero. Entonces iba a ser el 4º año de un país sin presupuesto. El año 2026 se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Ahí está el festejo de la bancada oficialista, ¿no? Pasamos a tratar el otro inocencia fiscal, tema del orden del día de la labor, inocencia fiscal. Exacto. Corresponde la consideración del orden del Esto día. se va a votar rápido, fiscal, pero bueno, de todas maneras muy moderado el festejo del oficialismo, teniendo en cuenta la magnitud del triunfo legislativo, ¿no? Hay que tener en cuenta. Yo creo que Patricia Bullrich acá decidió hacer menos show e ir a los bifes, ¿no? Ir a los resultados. Y lo importante es que el gobierno con Patricia Bullrich le peleó cada una de las votaciones al kirchnerismo desde el inicio, desde antes de la sesión, desde la labor parlamentaria y después en cada una de las votaciones donde se definía cómo iba a ser el esquema de votación. Porque si se votaban por artículo y no por título, como se votó finalmente, iba a ser más complicado, Maxi, que el gobierno tuviera este resultado, porque el artículo 30 podía llegar a ser un filtro público para que los senadores eventualmente pusieran algún reparo en apoyar este artículo. El artículo 30, repetimos, fue el artículo más complejo, el que tuvo menos votos, pero de todas maneras le sobraron 5 votos a los 37 que necesitaban. Muy holgado el oficialismo en todos los capítulos. El artículo 30 había pasado desapercibido en diputados, porque la gran controversia en diputados había sido el artículo 75. Del título 11. Que estaba efectivamente en el capítulo 11 y que finalmente fue rechazado. Fue rechazado por la Cámara de Diputados. Claro, fue rechazado, pero el gobierno no lo vivió como una derrota. Dijo, guarda. Bueno, al principio, en la misma madrugada, hubo un estado de emoción violenta en el gobierno y dijeron, este presupuesto no sirve, hay que volver a discutir, no puede ser, y se dieron cuenta. Pero recapacitaron. Que no iban a tener margen para cambiarlo, porque iban a obligar a volver a sesionar en diputados y no iban a conseguir los votos. Ahí dicen que fue clave Luis Caputo, el ministro de Economía, que dijo
Yo necesito el presupuesto, Sí o sí. No me importa el capítulo 11 o la ley de financiamiento, o la ley de discapacidad, que seguirá vigente y demás, pero yo necesito un presupuesto. Estamos en la negociación con el fondo para enero. Exacto. Argentina necesita cubrir vencimiento de deuda el 9 de enero. Y por eso necesitaba el presupuesto que lo autoriza, a emitir deuda bajo legislación extranjera. Necesitaba el presupuesto, que es una señal política. Veremos si tiene un impacto en la baja del riesgo país la semana próxima. ¿Tuiteó Patricia Bullrich en este momento? A ver. Ahí está. Argentina tiene presupuesto 2026, lo aprobamos en su totalidad, con equilibrio fiscal, orden y crecimiento. Es la línea que te había comentado que estaban planteando desde el gobierno, que Argentina tiene presupuesto después de 3 años prorrogando el mismo presupuesto, finalmente con 46 votos en general y con 42 votos en particular en el título más complicado. El gobierno tiene presupuesto, Argentina tiene presupuesto, un presupuesto con equilibrio fiscal, aunque economistas están señalando que tiene variables y tiene indicadores que son por lo menos grises o polémicos, ¿no? Ahora van a votar ley de inocencia fiscal, que vamos a hablar, es un capítulo muy importante, es la apuesta del gobierno para que salgan los dólares del colchón, se depositen en el sistema financiero y se le dé margen para que no haya una persecución penal del que compró dólares en el blue en los últimos años. Igualmente los tributaristas, los contadores más prestigiosos dicen, ojo, que no se blinda, esto no es un nuevo blanqueo. No es un nuevo blanqueo. Este gobierno no va a perseguir al que saque $30.000 y lo depositen en el sistema. Pensá, Maxi, que la evasión pasa de 1,5 millones a 100 millones. No, ese es el tema de las denuncias por la ley penal tributaria. Claro, también está modificado ahí. Claro, que se elevan los topes y demás, pero básicamente la idea de si sacás dólares del colchón, lo depositas en el sistema financiero, no va a informar el banco hasta 50 millones de pesos, no va a informar a Arca. Bueno, una serie de capítulos que ahora vamos a ver. De todas maneras, pasemos un listado. Está en este momento hablando el senador Pagotto, senador por La Rioja. Trae un régimen simplificado de declaraciones. Hay que facilitarle la vida al senador Pagotto es senador de La Libertad Avanza. Es una de las espadas jurídicas que tiene La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, de Senadores. De requisito o de burocracia, entendida o mal entendida la burocracia, conspira en contra del desarrollo de las actividades y le da un poder omnímodo al Estado. Está fundamentando la ley de inocencia fiscal, ¿no? El tema, bueno, de que sobre el procedimiento va a haber la necesidad de que ingresen los dólares al sistema y todo eso. Si no se rige por las resoluciones Déjame hacer un checklist, que son leyes un chequeado de transferencia de ATN en diciembre a las provincias. ¿Cuáles son las provincias que recibieron más aporte del Tesoro Nacional en diciembre, para ver cómo votaron sus legisladores, sobre todo el oficialismo? Arriba de todo, Tucumán, que recibió más de la mitad de lo que recibió en todo el año, lo recibió en diciembre. Votó Sandra Mendoza, que es senadora por Tucumán, que estaba con Mansur y se separó. Votó a favor. Votó a favor y ahora responde a Osvaldo Jaldo, uno de los gobernadores peronistas preferidos de la Casa Rosada. Salta de Gustavo Sáenz. Salta de Gustavo Sáenz. Recibió también una buena cantidad de ATN en diciembre en relación a lo que había recibido todo el año. Exactamente. Y Rollón también votó a favor. Misiones, Pasalacua, recibió mucho ATN en diciembre, más de todo lo que había recibido en todo el año. Rojas de Cut, senadora, Sonia Rojas de Cut, senadora por Misiones, también votó a favor, y el otro senador de Misiones también votó a favor. Votaron a favor. Entre Ríos, bueno, es un aliado, Rogelio Frigerio es un aliado, votaron los dos senadores a favor, recibió también ATN. Neuquén, Rolo Figueroa. Acá fue importante que Corrosa, que es Julieta Corrosa, no votó en contra, se abstuvo. Mirá. Que es un voto que favorece, porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, abstenerse es estar ausente. Bueno, Chaco es también una provincia aliada con Esdero, que recibió mucho ATN también en diciembre. Votaron a favor, salvo Coquita Capital. Y acá está la clave. Catamarca, del peronista Raúl Jalil, que recibió más de lo que en diciembre, más aporte del Tesoro Nacional, es decir, transferencias directas,
La gran parte de los 17.500 millones de dólares que recibió, perdón, de pesos, 17.500 millones de pesos que recibió en el año 2025, la mayor parte la recibió ahora, en diciembre, en estas semanas. Guillermo Andrada, senador de Convicción Federal, senador del bloque peronista, votó a favor. Votó a favor del presupuesto.